Escuchen ustedes El Estoque con el maestro Antonio Barrera Alcover. Una crónica de la faena política. Y tanto que la faena es una faena política, porque vamos de faena en faena. Y con los ecos también de la entrevista ayer, que luego pasaremos a analizar brevemente, que hicimos al ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios. Que no fue nada mal, ¿verdad, Antonio? Para nada. Y además hay algo que es importante, que fue consejero de presidencia del anterior gobierno del PSOE, pues saliera a hacerle una radiografía a lo que está haciendo ahora el actual gobierno, ¿no? Una radiografía bien hecha, en el que se queda claro, todos los andaluces lo escuchamos, que se está gobernando a base de publicidad y no de gestión. Hay una falta de gestión tremenda y mucho dinero en publicidad y mucho dinero invertido en medios afines. Un ejército de medios afines que está contándonos el país de Peter Pan y el país de nunca jamás y los cuentos de las mil y una noches, o los cuentos de Callea, como diría mi padre. Y la realidad es que Andalucía sigue en el furgón de cola, es la última en inversión sanitaria, es la última en sueldo, es la última en salario, es la que tiene más barrios pobres, más ciudades pobres, más calles pobres. O sea, que es que nos está vendiendo una moto que ni tiene papeles, y el señor Moreno Morilla esa moto la tiene estropeada, ¿eh? Bueno, pues eso quedan ustedes viendo en pantalla, porque sí, estamos en vídeo, ¿eh? Vídeo podcast que vamos a poner en marcha ya. Dice así, en plural: la Fiscalía Anticorrupción investiga a Bendodo por miles de contratos en Andalucía. Esto creo que es lo de las contrataciones express que se hicieron en pandemia, que podemos explicar un poco el contexto. Es una información que traen los compañeros del plural. Hemos tratado de contrastar durante todo el día y de momento lo que tenemos es lo que aquí está publicado en el plural. Pero ¿de qué iba esta historia? Entonces, tú que la conoces bien. Hombre, esta historia iba de que había que hacer unas contrataciones y la Junta de Andalucía, saltándose todos los procedimientos que estaban pactados con las centrales sindicales y sobre todo los principios de igualdad, mérito y capacidad, y de un sistema que es que por correo electrónico a una hora concreta se echen las solicitudes y se echen los requisitos, que el ciudadano quiera participar en ese concurso a través de un correo electrónico. Ellos hablaban y comunicaban de que el correo electrónico, el primero que entraría sería uno de los seleccionados para la plaza. Que eran contratos express por doble partida. Express porque había que darse prisa en... Claro, por enviarlo por correo electrónico urgente. Pero ¿cuál es el problema que nos encontramos? Porque también esto era mentira. ¿Por qué? Porque dependiendo del servidor que tú tenías, de la compañía que tú tenías, entrarías el primero o entraría dentro de 27 minutos después. O sea que eso no te daba una garantía de que si tú a las 12 sale la convocatoria y a las 12:10 tú tenías preparado toda la documentación, le dabas a la tecla y llegaba al servidor de la Junta. ¿No? ¿Por qué? Porque cada compañía tiene sus servidores, cada servidor funciona distinto. Y dependiendo del servidor y del sitio o del lugar donde tú te encontraras, pues entraría más o entraría menos. La garantía de que tú le dieras el primero no significa que entrara el primero. Eso, además, incumpliendo todos los requisitos de igualdad, mérito y capacidad, pues aprovechando, como hemos visto, como los contratos a dedo a las clínicas privadas, pues esto era prácticamente lo mismo, ¿no? Pues yo me invento un sistema, el sistema es el correo electrónico, el primero que entre es el primero que podrá optar a la interinidad o al contrato de personal laboral. No se nos olvide que aquí hubo una masa de miles de trabajadores que fueron los vigilantes de la playa, conocidos popularmente como los vigilantes de la playa, que en pleno el año 2020, en el COVID, entraron por este procedimiento. Incluso nosotros llegamos a denunciar en el Libre que había hasta una familia completa, ¿no? De padre, madre, hijos,
contratado a la vez. O sea que esto tenía un incumplimiento grave de los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben de regir en la entrada en la administración pública. Y es así que hasta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que fue el que tumbó todo este procedimiento, llegó a llamar de grosera, ¿no?, este tipo de contrataciones. Pues al final la Junta de Andalucía se vio obligada a eliminar este tipo de contrataciones y provocando otro lío más, ¿no? Porque a muchos interinos fueron cesados derivado de la entrada de este procedimiento y de las sentencias judiciales, ¿no? Bueno, O sea pues que eso, provocó ¿qué es lo que ocurre? Que el PSOE, aprovechando esto, puso una denuncia el año pasado contra el señor Bendodo por prevaricación administrativa, que es la denuncia que hemos visto que tiene diligencias previas, que se está ahora mismo investigando como diligencias previas. No hay más imputaciones, no hay nada. bueno, Investigando por la Fiscalía si tiene recorrido penal, ¿eh, Pepe? estamos viendo, querido amigo, otra de las polémicas de la jornada. Los padres están que trinan porque tienen que mandar a los niños a las 12 si el calor aprieta. Los profesores no saben qué decir, pero el hecho en sí importante, es que Andalucía autoriza a los alumnos a salir del colegio a las 12 para evitar el calor que se prevé va a ser duro, muy duro de soportar, con el 85% de las escuelas sin climatizar. O sea, 430 centros son los que han conseguido climatizar hasta ahora. Eso fue una comparecencia ayer de la consejera Patricia del Pozo, ¿verdad? Sí, a preguntas del Libre, fuimos los únicos que por lo visto nos interesamos de los temas que de verdad interesan a los andaluces y de los problemas que tienen los andaluces. Pues uno de los problemas, yo creo que uno de los principales era el plan de bioclimatización de las aulas, y nos quedamos patidifusos con la respuesta de la consejera. Pero lo más grave es que es un plan que se aprobó en el año 2020, o sea que han tenido 3 años para llevarlo a efecto, y nos encontramos con que apenas llega al 10% este plan, ¿no? O sea que volvemos lo mismo a contar la misma película, de mucha propaganda, mucha publicidad, mucho cuento chino, y la realidad es que la solución, como no han climatizado los colegios, a las 12, cuando hay una ola de calor, todo el mundo a su casa. Parece otra vez otra tomadura de pelo por parte de este gobierno, cuando incluso hemos visto que padres de alumnos han llegado incluso a comprar toldos e instalar las asociaciones de padres en los colegios para que sus hijos tengan sombra en los recreos, ¿no? Muchos nos tememos que este plan, dentro de unos años, seguiremos hablando de él, seguiremos hablando de incumplimientos, seguiremos hablando de que es un gobierno que con la publicidad, al final, el recorrido que tiene es complicado, porque el dato desmienta el relato, y nos están contando, ya te digo, Pepe, los cuentos de Calleja, Las Mil y una Noches y El País de Peter Pan, y la realidad es tozuda. La realidad te está diciendo que ni el 10% de los colegios e institutos a los que iba el plan de bioclimatización está adecuado. O sea, ya han tenido 3 años. ¿El por qué? Falta de gestión. Ahora dirán que la culpa era del ciudadano porque estaba el difunto Imbroda. No, la culpa es de un gobierno, porque el señor Imbroda y Ciudadanos, que llevaba la Consejería de Educación, formaba parte de un gobierno que presidía el señor Moreno Bonilla. O sea, que no me vengan ustedes después mañana a contar cortinas de humo, ¿eh? Bueno, otra de las historias que han llamado mucho la atención ha sido el tema del Parque Natural de los Alcornocales. Llama mucho la atención, Antonio, porque la Junta le pide al Gobierno una autorización especial para proteger los alcornocales. Es la segunda negativa, dice el Ejecutivo andaluz, para fumigar con materia activa, y el consejero dice que el grave daño es irreversible en este momento de una plaga de lagarta peluda, que es la plaga que asola a 50.000 de las 120.000 hectáreas del Parque Natural. ¿Qué te parece lo que dijo el consejero ayer? Bueno, pues a mí me parece que es otro tomadura de pelo más, porque no se ha hecho nada de lo que hay sobre la lucha contra la lagarta peluda, que incluso hay un plan de lucha que tiene métodos de control, como es la colocación de trampas con atrayentes sexuales para capturar a los machos, colocación de nidales para favorecer el control natural al fomentar la población de aves insectívoras para que acaben con esta plaga, o tratamientos de cañón en las zonas de que no tenga acceso el avión, y la fumigación. Luego alguien no ha hecho su trabajo
La lagarta peluda no aparece de repente, la lagarta peluda no ha aparecido por generación espontánea en el Parque de los Alcornocales, porque no se nos olvide que este parque ya ha sufrido varias plagas de la lagarta peluda y deberíamos de tener suficientemente preparados los medios para eliminar esta plaga, ¿no? De hecho, ya se sabía que en los años 80 ya hubo un grave ataque de esta lagarta peluda en el Parque de los Alcornocales que afectó a 15.000 hectáreas. Y en la década de los 80 siempre han venido pequeños rebrotes, pero con la aplicación de tratamiento han sido controlados. Y a principios de los 90 sí hubo focos de lagarta peluda que fueron aumentando hasta llegar a las 41.000 hectáreas del año 1995. Incluso también esta lagarta peluda ha aparecido en la Sierra Nevada y en la Sierra de Gador. O sea que es una vieja conocida de la Junta de Andalucía. Luego, aquí hay una dejación de funciones y a mí no me puede contar ahora que la fumigación. Usted tuvo tiempo, tuvo recursos y tuvo dinero para antes de la fumigación definitiva, porque por lo visto tanto ecologistas como gobiernos dicen que ese líquido o esa fumigación, ese insecticida provoca también muchísimos daños a la flora y a la fauna. Y hay otros insecticidas que se pueden usar, no solamente ese, sino que hay Estamos actuando pues con aquellos productos que el Ministerio nos autoriza. Es verdad que nosotros hemos solicitado hasta en 2 ocasiones al Ministerio que solicite a la Unión Europea una autorización excepcional para utilizar un producto que ya se ha utilizado en otros tiempos y que se ha demostrado que no es perjudicial para el medio ambiente y que sí podría acabar con esa plaga, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el sector del corcho pues supone un motor económico para toda esa comarca. El Parque de los Alcornocales es un parque que, gracias a la gestión forestal que se realiza en el mismo, lleva más de 10 años sin tener un solo incendio forestal, y toda esta realidad está atacando gravemente no solo a la biodiversidad del parque natural, sino también a la actividad económica y al puesto de trabajo de muchos gaditanos. Por eso no entendemos, bueno, esa beligerancia que tiene el gobierno con algunos parques naturales y con otros pues se desentiende absolutamente. Esta petición no la hace solo la Junta de Andalucía, lo han hecho también muchas organizaciones agrarias que ven cómo el Parque de los Alcornocales está gravemente enfermo y está en nuestra mano atajar esa enfermedad. Sabemos cómo se ataja, pero hace falta que el gobierno se implique, ¿no? Y hasta ahora, pues de momento no hemos contado con esa implicación y es una pena, ¿no? Respecto a la pregunta de la mesa social, ¿me la puedes repetir? Sí, doctor, que la Mesa Social del Agua se reunió ayer y pidió un suministro mínimo vital, que la Junta, dentro de las medidas de temas relacionados con el agua, un suministro mínimo vital y, bueno, un poco que la Junta pues limitara las zonas de regadío y tal. No sé qué le parece. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando últimamente que en estas ruedas de prensa, ¿verdad?, hablamos tanto de agua, nos pasamos un tema siempre estrella de las ruedas de prensa después del Consejo de Gobierno, tenemos que tener en cuenta cuáles son las competencias de cada administración cuando hablamos de agua. El suministro de abastecimiento a los ciudadanos es competencia de los ayuntamientos, no es competencia de la Junta de Andalucía, del mismo modo que tampoco es competencia del Gobierno de España. Son los ayuntamientos, son las entidades locales, ayuntamientos, mancomunidades, consorcios, diputaciones, entidades locales, en cualquier caso, las que tienen las competencias de abastecimiento humano en nuestro país. Y, por lo tanto, son ellos los que tienen que tomar las medidas. ¿Qué hace la Junta de Andalucía? Colaborar con los ayuntamientos en todo lo que podemos. Estamos viendo cómo, semana tras semana, por ejemplo, traemos obras de agrupación de vertidos, de depuración de agua. Esas obras, en muchos casos, se hacen en colaboración con los ayuntamientos. Se auxilia a los ayuntamientos. Estamos viendo cómo la Junta de Andalucía pone en marcha obras de abastecimiento en alta, obras que conectan depósitos dentro de las propias ciudades. Ese tipo de infraestructuras son competencia de los ayuntamientos, pero la Junta va en su auxilio, del mismo modo que hemos ido en auxilio de los regantes de Granada en una obra que era competencia del Estado, la presa de Rules, de la que hemos hablado hace un momento, ¿no? Así que nosotros creo que nadie puede poner en duda que la Junta de Andalucía es la administración pública más implicada en la lucha contra la sequía de todas las que hay en España, sin lugar a dudas. Pero tenemos que tener en cuenta cuál es el marco competencial de cada uno.
Bueno, pues ahí hemos tenido al consejero. Opinión, minuto y resultado. Hombre, yo creo que hay un penalti en Champions, porque la película de este gobierno siempre es la misma. La culpa es del gobierno central, la culpa es de Pedro Sánchez, la culpa es que no nos autorizan, la culpa es... Pero usted gestione que los parques naturales son competencia suya, no son competencia del gobierno central. Pues es que cada vez que escuchamos lamento, lloriqueo y la pelota para arriba, usted gestione. Y gestione bien y en condiciones. Y no nos cuente otra vez la misma historia de que la culpa es del gobierno central, cuando ustedes han tenido tiempo y medios suficientes para empezar a cortar la plaga de la lagarta peluda durante años. Es una dejación de su gobierno, una dejación de sus consejerías competentes. Y usted ahora lo que no puede es echarle la culpa al gobierno de central, que tendrá su parte de culpa. Yo no digo que no tenga su parte de culpa, pero que siempre la gestión de este gobierno siempre es el lloriqueo permanente de que el primo de Sumosol es el que me ha pegado y es el que tiene la culpa. No, hombre, usted gestione. Los parques naturales son competencia exclusiva de la Junta de Andalucía y no nos cuente ya más historias sobre la lagarta peluda. Soluciónelos. El mundo de la universidad tuvo ayer presencia el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el quinto encuentro de rectores de universidades de distintos puntos de España. Hubo gente escuchándole con muchísima atención. A mí me llama mucho la atención de que hablemos de tantas cosas, pero hablemos poco del conocimiento, Antonio. Y por eso me parece interesante abrir este pequeño debate en nuestro programa. Vamos a escucharlo. Europa, con graves efectos colaterales, no solamente desde el punto de vista humanitario, sino también desde el punto de vista económico, como es el energético, las cadenas globales de suministro, la seguridad alimentaria y un largo etcétera. Si algo creo que tienen en común todos estos cambios, todas estas transformaciones, es una renovada confianza en el mundo de la ciencia y del conocimiento, queridos rectores y rectoras. La vacuna frente a la COVID-19. Yo les cuento una anécdota. Cuando empezó la COVID-19, hablando con científicos y científicas en España, me decían que íbamos a esperar más de una década en poder llegar a tener una vacuna frente al COVID. Bueno, tardamos un año. Pero junto con esa vacuna, desde luego hay innumerables ejemplos, como es el caso de la reindustrialización basada en lo que comentaba antes tanto Ana como el presidente Puig, la transición ecológica o la transformación digital, o cómo hacer de la revolución digital una palanca de prosperidad social, con una mirada humanista a esa revolución digital y sin duda alguna también a la inteligencia artificial, o desde la perspectiva de la integración social y territorial. Creo que la adaptación y la mitigación del cambio climático es, sin duda alguna, junto con esa evolución tecnológica, dos palancas en los que se tiene que imponer una narrativa positiva y no negativa sobre los peligros que evidentemente acechan y las consecuencias que se tienen si no tomamos cartas en el asunto. Pero también la igualdad de género, de la cual sé que es una de sus principales valedoras en el sector privado, también en el sector público, muy importante. El envejecimiento de la población o cómo ganar la autonomía energética gracias a las fuentes renovables frente a la dependencia del combustible fósil que, por desgracia, en el caso de Europa, se ha convertido en un talón de Aquiles que nos ha hecho más vulnerable frente al chantaje de determinados autócratas que todos tenemos en mente. Parece, Antonio, que vivimos en una especie de Matrix, mientras ocurren cosas, se habla de una actualidad política por parte de los ciudadanos. Lo que está pasando en el mundo es una serie de acontecimientos importantísimos. Elon Musk, el responsable de Twitter, quiere poner en marcha el sistema de su mensajería para llevar el teléfono, no sé si gratis, imagino que no, pero que tú con tu propio móvil puedas tener acceso a la telefonía de todo el mundo. Twitter quiere convertirse en la compañía global de comunicaciones. Esto es tan bestia como lo que está pasando con todo el tema de la inteligencia artificial. Y a mí lo que me maravilla y me duele muchas veces es el poco tiempo que le dedicamos al mundo del conocimiento y al mundo de la cultura y de la divulgación científica. Me da muchísima pena porque es la hermana pobre de las redacciones. El problema ya no es eso, Pepe. El problema es
que se están olvidando que la tecnología, si no hay personas detrás que coman, que tengan sus necesidades básicas cubiertas en el mundo, pues solamente se quedará para el primer mundo. La revolución de la comunicación siempre ha sido más en el primer mundo que en el tercer mundo. Y además, con las redes sociales, una de las cosas que denuncia el presidente es lo que estamos viviendo, que es la generación de bulos y de bulos que la gente se traga. Ya pasó con el COVID, ya pasó con las mascarillas y ahora está pasando con las estelas aéreas en los cielos, que vemos como la Fiscalía ha recibido denuncia por parte de particulares sobre que nos están fumigando, ¿no? O que están fumigando para que no llueva, que el gobierno es el culpable de la sequía en España. Usted, no se puede opinar de todo en esta vida. Usted tiene que tener unos conocimientos para poder opinar de clima, para saber lo que es la circulación atmosférica general, para saber de lo que usted está hablando. Aquí no todo es opinable y estamos asistiendo a una generación de bulos en los que la gente además te discute esos bulos, y yo creo que es importante apostar por la ciencia para erradicar todos los bulos que nos están contando en redes sociales, que es una contaminación comunicativa tremenda. Y ya te digo, Pepe, que si la gente no tiene acceso a los medios en el tercer mundo, difícilmente habrá una comunicación real, ¿sí? Sí, ¿no? Hemos tenido un pequeño corte. Continúa. Cuando quieras. Ya. Sí, que si los individuos del tercer mundo, las personas que en el tercer mundo pasan hambre, no tienen sus necesidades cubiertas, pues eso es más importante que tener un teléfono móvil y poder comunicarte con el resto de la humanidad. Que nos olvidamos que el mundo tiene el primer mundo y el tercer mundo. Y las necesidades básicas de una persona del tercer mundo precisamente no pasa por comprarse un móvil, un iPhone de última generación. Primero, porque no tiene acceso a ello, porque no tiene recursos para comprarlo. Y segundo, ¿para qué le sirve? Se lo va a comer, le va a alimentar. O sea, que aquí estamos hablando de grandes proyectos, pero sin pensar en las personas. Tenemos, por cierto, en portada la selección de noticias y de medios de comunicación, un agregador de noticias que hemos creado en Canal de Noticias de Andalucía, Panorama, donde aparecen una serie de informaciones de última hora que vamos a actualizar y de cual hablaremos más en breve. Pero a mí me tienta el que, bueno, escuches esto. Toma que toca. Y que veas el cambio que hemos dado. Ahí está el nuevo Benito Villamarín, nada más y nada menos. Lo desvela los diarios ABC, que felicitamos a los compañeros por su exclusiva. El Benito Villamarín, ¿qué te sugiere? Hombre, yo qué sé, Manuel Ruiz de Lopera invirtió una cantidad de millones enormes que después se vio en los resultados del equipo, y yo creo que deberían de pensar más en los equipos y menos en los estadios. Hemos visto como, por ejemplo, el Valencia tiene el nuevo Mestalla paralizado por falta de fondos, y aquí no todos los huevos se pueden poner en la misma cesta de los nuevos estadios, de las nuevas casas para los equipos, cuando después al final los fracasos deportivos están ahí, ¿no? Y lo vemos con el Valencia, con un estadio que no puede terminar y con un equipo que va a bajar a segunda, precisamente por el peso que tiene la construcción de ese estadio, ¿no? Leo también en ABC que una docena de ministros internacionales van a ver Sevilla, van a estar en Sevilla para el Congreso de Innovación Turística. No viene nada mal. El Tourist Innovation Summit, cambio de ubicación, dice la ABC, y se celebra en Fibes para alcanzar los 7.000 asistentes. Qué importante es el turismo de congresos, ¿eh? Sí, ya hubo aquí, en Sevilla ya hubo una preparación importante, cuando hubo una conferencia también hace unos años de turismo. Y tampoco se nos debe olvidar que el propio alcalde de Sevilla es uno de los expertos en turismo que tiene Andalucía. No podemos desdeñar la figura de Antonio Muñoz cuando es uno de los máximos exponentes, porque ha trabajado, ha currado y sabe de lo que habla cuando habla de turismo. Y que si la Junta de Andalucía o el gobierno central, todo el mundo, todas las administraciones se ponen de acuerdo y potencian Andalucía
como un encuentro de congresos turísticos a nivel mundial, pues estaríamos hablando de un pelotazo para Andalucía, ¿no? Ya no solamente en Sevilla, sino que se lo podrían llevar otro año a Granada, otro año a Málaga, otro año a Cádiz. O sea, que Andalucía sea uno de los centros neurálgicos mundiales a nivel de turismo, de congreso, pues yo creo que eso beneficia a Andalucía como una potencia turística mundial. Bueno, tenemos a alguien importante que hizo declaraciones a nuestro programa, a nuestro podcast, y creo que los ecos de la entrevista de Manuel Jiménez Barrios aún resuenan, aunque algunos no quisieron reconocer que no podría decir cosas importantes. La verdad, Antonio, es que las dijo, ¿verdad? Sí, las dijo, y además las dijo sin cortapisa ninguna, vamos. Y el señor Jiménez Barrios dijo lo mismo que nosotros venimos diciendo y que perciben la inmensa mayoría de los andaluces, que hay una falta de gestión enorme por parte del gobierno, que tuvo un impasse y que se le ha perdonado todo, por lo visto, con la pandemia del COVID-19, pero ya que en el COVID, a la hora de la realidad, estamos viendo las carencias del gobierno a la hora de gestionar los recursos públicos, y sobre todo que de aquí a esta década vamos a recibir 30.000 millones de fondos europeos que veremos a ver cómo se gestionan. Y ya la culpa no es del gobierno de Sánchez ni del gobierno de Europa, la culpa ya es de la gestión propia del gobierno andaluz. Volvemos a insistir siempre en lo mismo. Si el parque de los arcos locales es de la Junta y lo gestiona mal, mucho me temo que puede gestionar mal el futuro de todos estos fondos europeos que vienen aquí a Andalucía, y sobre todo que con publicidad el dato mata al relato, y seguimos, por mucho que el señor Moreno Bonilla nos venda de que estamos en un Ferrari, que Andalucía es un Ferrari, que Andalucía es la locomotora de Europa. Andalucía ni es Ferrari ni es locomotora. La actual Junta de Andalucía tiene un gran componente de propaganda que todos debemos ser conscientes que ya está bien, ¿no? Bueno, aparte entre la atención primaria, la bajada del impuesto a los más ricos, el tema de Doña Ana, eso de la revolución verde que hacía ya lo ha hecho añicos, ¿no? Ya no hay revolución verde, ¿no? ¿Ha tenido tanto poder como tiene el actual consejero de presidencia, la persona con la que estamos hablando ahora mismo? Bueno, yo no sé a qué le llamas poder, yo he tenido bastante influencia. Digamos que me gusta más que la expresión de poder, ¿no? Yo no sé la que tiene ahora el consejero de presidencia, pero tengo una duda. La consejería de presidencia tiene la obligación de ser el coordinador del gobierno, y es para lo que de verdad está creada, es decir, para impulsar a las consejerías, coordinarlas y darle una cierta coherencia o una coherencia al gobierno de la Junta de Andalucía. Y las iniciativas que la presidencia de la Junta, junto con los acuerdos del Consejo de Gobierno, el consejero de presidencia tiene la obligación de impulsarlo, de intentar que se lleven a cabo, y eso ocupa la mayor parte de tu tiempo. En el gobierno actual de Moreno Bonilla no se observa eso. Lo que se observa es que está dedicado fundamentalmente a gestionar las campañas de prensa, las operaciones de imagen y el ingente cantidad de recursos económicos que dedican a ello. Por tanto, les interesa más la propaganda. ¿No? Y atacar el gobierno también, ¿no? Y luego yo creo que pero eso ya se ha pasado de frenada, ¿no? Porque el otro día, cuando critica al hijo de Luis Plana, pues muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Y fíjese que un parlamentario del Partido Socialista lo llamó skinhead y salió todo el PP a decir que le había insultado. El insulto será de haberse metido con el hijo del ministro, no la respuesta que le han dado, ¿no? Pero parecía que tenía, bueno, lo de siempre, ¿no? La mandíbula de cristal, ¿no? Cuando tienen el puño de acero, pero la mandíbula de cristal. Y en ese sentido yo creo, mira, yo conozco a Antonio Sanz de toda la vida, porque en Cádiz, pongo siempre otro ejemplo que es muy llamativo, ¿no? Nosotros creamos la Iniciativa Territorial Integrada, que fue una búsqueda de un dinero para Cádiz, para la provincia de Cádiz, convenciendo a la Unión Europea de que Cádiz necesitaba una implementación, además de lo que ya tenía, una implementación dado sus características actuales en niveles de desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo conseguimos. Y nos dieron 390 millones de euros, pero para el cambio de eso que todos los políticos dicen, del cambio del modelo productivo, ¿no?
En Jerez, concretamente, había muchas actuaciones, algunas de ellas muy bonitas, porque yo siempre decía que la cultura tenía que ir acompañado también, porque además es un elemento económico. El Centro de Interpretación del Flamenco, junto con el Museo Camarón o el Paco de Lucía o el Museo del Carnaval de Cádiz, que formarían un anillo junto a otros que ya existen, cultural, que apoya también nuestro sector turístico en invierno, además de la creación de cultura, riqueza, etcétera, etcétera. Pues bien, recordarán todos una gran polémica, que es entonces Antonio Sanz, delegado del gobierno de España de Mariano Rajoy, que decía que iba a traer a la provincia de Cádiz, igual que nosotros habíamos puesto 390 millones, iba a poner 900 millones de euros. ¿Recordaréis, no? ¿Dónde están los 900 millones? Nunca se pusieron. Sin embargo, ahora sorprende verlo decir que hemos puesto en marcha la ITI, la Iniciativa Territorial Integrada. No la ven, es más, no solo no lo han puesto en marcha, sino que han cumplido con lo que ya iba siendo aprobado en los consejos consultivos que están creados en la provincia de Cádiz, sino que además han prostituido algunas de las dedicaciones de esas partidas. Por ejemplo. Quien quiera escucharlo, lo puede escuchar en internet, lo tenemos en YouTube, y no se pierdan lo que a continuación dice Jiménez Barrios, o si le parece a mi compañero el maestro, lo dejamos. Como no tenían dinero para los planes de empleo que el PSOE había implementado para los ayuntamientos, para 6 meses, para personas que no tenían la oportunidad, que recordarán, como no tenía dinero, lo pilló de la ITI. Eso no es precisamente para lo que se dedicó la ITI. La ITI no se dedicó para temas puntuales o cosas que no tenían en el tiempo la capacidad de permanecer. Y eso va a tener problemas ahora a la hora de justificarlo ante la Unión Europea. Pues claro, curioso, ¿no? Eso lo hace cualquiera. No tengo dinero, lo quito de aquí, ¿no? No. Esta historia tiene recorrido, querido Antonio, porque los fondos están destinados para algo muy en concreto. No se puede distraer por otra historia, ¿verdad? Claro, es que el problema es que si tú lo usas para los ayuntamientos y estás dando un empleo concreto, puntual, que no soluciona porque no está generando riqueza ni genera puestos de trabajo estructurales, sino que, como dice el consejero, está un plan de empleo de ayuntamientos y diputaciones, pues al final no se crea la estructura económica que la ITI preveía, ¿no? De empresas, de estructura productiva y de estructura económica en el territorio, sino que tú das un plan de empleo de 6 meses a los ayuntamientos y estás repartiendo 6 meses de empleo precario, de empleo malo, de empleo de baja calidad y que además es empleo público, que al final no está generando riqueza, ni empleo, ni actividad productiva, que es para lo que está precisamente encardinado el ITI. Si tú coges el dinero del ITI y te lo llevas a los ayuntamientos, estás escamoteándole dinero a la iniciativa de generar riqueza y empleo a través de las empresas y las industrias, y lo único que están haciendo es crear más empleo público, crear más empleo público, crear más empleo público. Pero que a los 6 meses todos esos trabajadores vuelven al paro. Bueno, pues vamos a despedir nuestro tiempo de tertulia. Vamos a decir una cosa, no pedimos disculpas por los pequeños fallos de coordinación de sonido que ha habido, porque entre otras cosas, este podcast se emite desde Jerez hacia el mundo. Y en Jerez tiene que haber un consumo telefónico brutal, porque es la Feria del Caballo. Con lo cual, acabo de hacer una consulta telefónica y posiblemente el ancho de banda tenga algunos problemas, porque mucha gente está haciéndose fotos, hay visitantes, hay miles y miles de personas, y estamos en una zona muy cercana al Parque González Santorio, donde tiene lugar la feria. Pero yo quería no terminar esta historia sin llevarme las manos a la cabeza en un gesto como este. Vamos a ver, Antonio, esto es una nota de prensa oficial de la Junta de Andalucía, de la Dirección de Comunicación. ¿No podía haber hecho y dicho esto el presidente de la Junta y haberse ahorrado tanta polémica en los últimos días? Pues venimos diciéndole desde hace varias semanas que lo que el señor Moreno Bonilla lo que tenía era pedir una mesa donde estén todos los actores, no solamente los presidentes de las comunidades autónomas y el presidente del gobierno central, sino todos los afectados de la sequía, ¿no? Empresarios, agricultores, ganaderos, trabajadores, sindicatos, la COE, todos sentados en una mesa para llegar a un acuerdo. ¿Tan difícil es esto? Pues esa es la pregunta que me hago. Y esto, vamos a hacer referencia, vamos a decir lo que dice esto. Es una nota de prensa que titula Moreno pide una conferencia de presidentes para abordar la sequía y poner todos los recursos para paliarla. Y además dice, entre otras cosas, que tiene que ser cuanto antes. Cuanto antes llevamos tarde, tengo la impresión.
Pues claro, porque ya nos ha cogido el toro, nos ha empitonado y tenemos heridas producidas por sus astas. La sequía el toro de la sequía es un toro peligroso y es un toro que al parecer ya ha sido toreado varias veces en España, entonces ya sabes por dónde le puedes meter la muleta y el riesgo de cogida es importante. Y en ese sentido ya sabíamos lo que estaba pasando y que el señor Moreno Morilla, como si, aquí ha llegado tarde, ya le dimos el consejo hace semanas que todos se sentaran a solucionar el problema de la sequía y no se dedicaran a arrancarse los ojos los unos a los otros, como hemos estado viendo todas estas semanas. Bueno, esto que están viendo ustedes es interactivo 100%. Estamos intentando innovar al máximo y creo que hoy no nos ha ido mal la historia a pesar de algunos fallillos que ustedes van a comprender. Porque somos gente que quiere enseñar con la tecnología, somos gente impulsiva y somos gente que cuando le gusta algo se pone manos a la obra. Y esto es felicidades a los cordobeses, porque el diario Córdoba, diario decano de la Salla en la capital del Califato, donde tuve la ocasión de trabajar durante un tiempo, ha entregado los premios a los cordobeses del año, un acto muy, muy importante en el cual ha participado, como pueden ver, el presidente del gobierno andaluz, Moreno Bonilla. Pero ya os digo, yo me quedo con su comentario, me quedo con su flash, instante, y me pregunto, ¿no podía haber iniciado este camino del diálogo entre todos y haber dejado la historia de mañana al margen? Caray, nos hubiéramos ahorrado más de una polémica, y más de un disgusto. Y ya es hora, y esperemos que tenga suerte al fin y al cabo, porque su suerte será la suerte de todos los andaluces. Y como no haya agua, aquí va más de uno que va a tener que salir corriendo por el estrecho de Gibraltar, ¿eh? Sí, el problema es que si tú no solucionas los problemas, no haces las inversiones, no mantienes las infraestructuras, no mantienes las estructuras, no creas estructuras nuevas, pues han tenido tiempo suficiente porque la sequía no es nueva en España. La sequía de que se tiene mediciones de clima es cíclica, incluso por periodos de años, ¿no? Hemos tenido sequía y muchos andaluces, sobre todo las grandes ciudades, recordarán cortes de agua a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Muchos pueblos de Andalucía tienen que llevar agua en camiones cisternas para que puedan beber y hacer sus necesidades, ¿no? Luego, la sequía no es una cosa que aparezca de la noche a la mañana. Y todo esto viene reflejado por lo que hemos estado comentando antes de lo que decía el presidente del gobierno sobre el tema de la ciencia, ¿no? Y también asistimos a un negacionismo, como asistimos a un negacionismo del COVID y las mascarillas. Asistimos a un negacionismo de algo que nos está comiendo vivo, que es el cambio climático. Estamos llegando mal, estamos llegando tarde. Y aquí también hay una cosa que queremos decirle a nuestros oyentes, que por mucho que nosotros los andaluces tengamos una Dirección General de Cambio Climático, tengamos una Consejería de Medio Ambiente y tengamos unos instrumentos y unas leyes para proteger el medio ambiente y las emisiones, de nada sirven si en la India o en China no existe la misma política medioambiental. Luego el primer mundo podrá hacer lo que usted quiera, pero el tercer mundo o los países en vías de desarrollo contaminarán y contaminarán en abundancia. Ya lo hemos visto con la capa de ozono, como los gases fluorados. Los modelos llegaban a los polos y ahí es donde se provocaban los agujeros en la capa de ozono, en el O3. Y si los países de vías de desarrollo no son capaces de controlar sus emisiones de gases, sus contaminaciones en los ríos, porque incluso hay empresas farmacéuticas en el tercer mundo que ya están creando superbacterias, porque están siendo vertidos en ríos, en aguas, y se están creando superbacterias. Son elementos muy, muy, muy peligrosos para el futuro de la humanidad. Estas superbacterias que están provocadas por los vertidos de esta industria cuando los antibióticos acaban